durante el año pasado tuvimos la oportunidad de hablar de la armadura del cristiano. Esa armadura del cristiano es Cristo mismo. Nos tenemos que desvestir del hombre viejo, que es nuestra naturaleza carnal, y vestirnos del hombre nuevo. Y Jesucristo es el hombre nuevo que nos tiene que vestir en todo, en su palabra, el yelmo de la salvación, el escudo, las sandalias, la espada de la palabra. Y así vemos el cinto de la verdad, la coraza de la justicia. Vemos que el Señor quiere vestirnos de toda su justicia. Él es nuestra justicia. Amén. Ok. Ahora, esta batalla, ¿contra quién la tenemos? Miren, no es contra gente, no es contra personalidades, es contra principados, es contra potestades, es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y saben qué es lo peor? Es contra lo que habita en nuestro propio corazón, que se revela, que no quiere sujetarse y no quiere. Y lo peor de todo es que si hay algún intento, es falso, porque no quiere y no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la paz, nosotros ya vimos que la paz del mundo es sin guerras, sin problemas, cuando nuestro matrimonio está bien. Pero cuando hablamos de la paz de Jesús, es cuando tenemos problemas en el matrimonio, financieros, en el trabajo, etcétera. Pero la paz que nos habla la palabra de Dios es esta paz que, entendiendo que este mundo está en camino de destrucción, que tiene una condenación sobre sí, nosotros estamos tranquilos, porque Dios ya pagó, Jesucristo pagó, Él hizo la obra que ni tú ni yo podíamos hacer. Y Él dice que debemos de creer en su obra, que debemos de confiar en Él. Y el ejercicio que viene a mi mente es: imagínense que ustedes están condenados a muerte a silla eléctrica, van a ser electrocutados, y los llevan a donde está la silla eléctrica y alguien les dice: mira, yo te puedo liberar. ¿Crees que te puedo liberar? Sí. Ok, ya estás libre, ya te salvé, vamos para afuera. Y todos los policías, bueno, ya pagaron la deuda. Y uno se queda: wow, ¿qué pasó aquí? Y uno comienza a caminar hacia afuera, te dan los papeles de libertad, los estás viendo, sigues en la institución, en esa cárcel, pero ya tienes tus papeles de libertad. Y entonces comienzas a caminar y de repente se traba una puerta y tiene dificultades para abrirla y decís: ¡ala! El mundo se me está cayendo, ya no soy libre. No, hombre, solo se trabó la puerta. Y de repente, ya pude. Yo me estaba angustiando. Y no nos damos cuenta que ya nos quitaron la pena de muerte y nos seguimos angustiando por cosas pequeñas. Híjole, ¿y qué voy a hacer cuando salga de la cárcel? No tengo dinero. Y ponemos nuestra mirada en insensateces y no nos damos cuenta que Jesús ya pagó por nosotros en la cruz. Se nos fue quitada un acta que era contraria a nosotros. Era un acta que decía que estábamos condenados a muerte y muerte eterna. Amén. Así que cuando vemos esto, podemos hablar como Pablo cuando decía en 2 Corintios: nos toman como por deshonra, pero el Señor ya nos dio honra. Dicen que tenemos mala fama, pero tenemos buena fama ante el Señor. Dicen que somos engañadores, pero la verdad es que somos veraces ante Dios. Dice que somos desconocidos, que no valemos, pero mi Señor me conoce, ¿verdad? Miren, la gente nos mira como moribundos, pero estamos vivos. Parece que estamos siendo castigados, pero no estamos muertos. Pareciera que estamos entristecidos, pero siempre estamos gozosos en las aflicciones, en los problemas, en el dolor. Nosotros tenemos la victoria, no por nosotros mismos, sino porque Jesucristo nos dio su gozo. Parece que somos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Amén. Cuando vemos este contexto, comenzamos a entender la paz. Pero estamos hablando de la armadura, ¿verdad? Y cuando hablamos de la armadura y vemos el calzado, lo primero que decía:
pensamos en llevar el evangelio y está bien, pero amarrémoslo un poquito a la armadura del romano. Si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo de la gráfica se miran unas sandalias y tienen púas. Tenían dos propósitos básicamente. El primero es que tener buena tracción, así como cuando los corredores de atletismo tienen unos zapatos que se llaman spikes, entonces tienen mayor tracción y no se resbalan. Entonces cuando se enfrenta al enemigo ya cuerpo a cuerpo y nos tenemos que empujar uno al otro, ¿quién va a tener más tracción? Entonces número uno era para tener tracción cuando estaban enfrentándose un ejército contra el otro. Y el segundo era ya estamos venciendo, ya estamos caminando y estamos pasando sobre el enemigo. Y hay uno que está medio vivo con esto. De verdad, el golpe es terrible. Son púas. Entonces uno dice, a la puchica, qué duro venir y machucar al enemigo así y hacerle daño. Pero eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Él vino a deshacer la obra de maldad. Cuando viene Dios y hablan en Génesis, dice, y tu descendencia le aplastará la cabeza. Comenzamos a hilar y comenzamos a ver que hay un trasfondo mucho más amplio, mucho más grande en relación a las sandalias. Pero no quiero quedarme solamente con la armadura, porque toda la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para enseñar. Y hay dos citas que quiero que vayamos a leer en el Antiguo Testamento que tienen una connotación muy importante con las sandalias, con el calzado. Amén. La primera, para tener un poquito de contexto, vamos a leer primero Ruth 3, del 1 al 3. Y dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, y hago un paréntesis, Noemí le está hablando a Ruth y le está dando el consejo porque han visto que Booz es el pariente cercano y que él puede hacer algo bueno por ellas. Continuamos con la lectura. ¿No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas te has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, pues no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y si ustedes ven, Ruth era moabita, pero ella se había ganado el aprecio de muchos del pueblo por cómo ella había tratado a su suegra Noemí, porque ya tanto el esposo de Noemí y de Ruth habían muerto. Entonces Noemí estaba cuidando a su suegra. Cuando ya su suegra le había dicho, vete, déjame, ve a conseguir marido, ella dijo, no, yo me voy a quedar contigo y voy a hacer que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Afirmaciones bien fuertes que muchos todavía no han dicho en su vida para con Dios. Y entonces Ruth hace caso a todas las palabras de Noemí y va y se pone, ya cuando está Booz dormido, ella viene y se acuesta a los pies de Booz. Y aquí viene lo interesante. Leamos la siguiente estrofa, que es versículo 10 al 11. Y él le dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. La primera bondad fue haber cuidado de Noemí. Booz le está diciendo ahorita a Ruth, tu segunda bondad es considerarme a mí el que te puede hacer bien. Y no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Lo que está diciendo Booz es que él ya estaba viejito. Booz estaba diciendo, mira, tú vistes en mí algo que tú podías haber reconocido en cualquier otra persona, pero me escogiste a mí. Y esto es un gran privilegio. Que tú me hayas escogido a mí es un gran privilegio. Y entonces, sigamos la lectura. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Así que vemos que Booz, que es el pariente cercano, no el más cercano,
Él dice, yo te voy a redimir, tú no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Así que tú despreocúpate, véate a tu casa, quédate con Noemí, yo voy a ir. Entonces viene Booz, junta a los ancianos del pueblo, los lleva a la puerta y cuando ve al pariente más cercano, lo llama. Y para eso vamos a leer el capítulo 4 de Ruth, que dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí decírtelo, hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados, en los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ya vio la plata, ya vio el terreno y dijo, aquí sacamos lucro, yo voy a salvar el terreno. Pero lo que hay en su corazón es un deseo de quedarse con las cosas. Sigamos leyendo. Entonces replicó Booz, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Ustedes se están dando cuenta que ahorita el pariente que era más cercano está renunciando a su derecho, está renunciando al privilegio que él tiene de redimir. ¿Sí? Ahí estamos claros, ¿verdad? Y Booz dice, yo voy a recibir ese derecho y ahora yo voy a redimir. Entonces vamos a leer el siguiente versículo. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces vemos que la sandalia tiene un significado muy importante. Tiene un significado de derecho, de privilegio, pero al mismo tiempo nos presenta una parte de obligación, de responsabilidad de parte del pariente redentor. Y ustedes dirán, pero aquí el único redentor es Jesucristo, ¿verdad? Porque en algún momento, yo no sé si a ustedes les pasó, cuando leen el libro de Ruth, ¿y quién es ese otro pariente? ¿Será que ese pariente era otra persona que podía venirnos a redimir y no quiso? Pues en la escritura no hay registro de que haya otro, solo hay uno. Toda la palabra solo nos habla de uno. Entonces uno se queda, ¿y esa cita por qué está ahí? Y genera un poquito de confusión. Pero no se queden confundidos. La palabra se responde a sí misma. Así que vamos a darle oportunidad a la palabra que se siga respondiendo. Vamos a ir y vamos a leer Deuteronomio 25, del 7 al 10, que es la cita base de donde se saca el contexto para lo que sucede en Ruth. Versículo 7, y dice,
Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada y él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa a su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Wow. Como todavía no he llegado a la parte aclaratoria, sale otra vez la inquietud, sale otra vez la duda. ¿Será que alguien se podrá levantar contra el Señor y decirle: Señor, tú no me quisiste salvar, tú no me quisiste redimir? No, ninguno. Porque dijo: consumado es, la obra está hecha, yo pago por todos, Padre. No hay uno que pueda levantarse y decir que Jesucristo no hizo la obra. Amén. Entonces, cuando vemos esto, comenzamos a entender: Señor, tu palabra en 2 de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Así que no es por casualidad, no es por accidente y no es por error lo que acabamos de leer. Tiene un significado, tiene un propósito y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando leemos Isaías 28:13, leemos: y la palabra pues del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y poquito ahí y poquito allá, hasta, miren, esa palabra es clave, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Quiénes son los que tienen que caer quebrantados, enlazados y presos? Todo lo que se revela en mi corazón contra el nombre de Dios. Todo lo que se revela. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba a ser apresado? Lo narra el Evangelio de Juan. Jesús se levanta y dice: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús. Y él dijo: yo soy. Y ellos retrocedieron y cayeron. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Bueno, ellos se volvieron a levantar y no consideraron las palabras del Señor y no lo quisieron reconocer. Y entonces lo sacaron de sus propias vidas. Si tú, al caer de espaldas, no te rindes al Señor, te vuelves a levantar y sacas a Jesús de tu vida. Y no aceptas ese papel redentor que Él quiere hacer para ti. Así que cuando nosotros vemos esto y la palabra se revela y nos muestra esas áreas que todavía están ocultas en nuestro corazón, debemos de traerlas y confesarlas y rendirlas ante nuestro Padre y clamar su perdón, su gracia, su sangre. Así que con estas dos citas tenemos que ver que la palabra nos va a explicar lo demás. Y como ya dijimos, las sandalias tienen dos puntos. Uno es que nos hablan de responsabilidad y el otro de un derecho y de un privilegio. Vamos a comenzar hablando de la responsabilidad. Y para ello tenemos que irnos a 2 de Corintios 5, del versículo 18 al 21. Y dice: y todo esto proviene de Dios, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? ¿Quién nos reconcilió? Cristo. Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y Dios dio y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren, qué tremendo. Ya, o sea, Dios nos reconcilió y luego nos dio el ministerio, el trabajo, el trabajo de servir para llevar la reconciliación. Pero miren, la reconciliación no es para llevársela al Señor, ¿o sí?
El ministerio de reconciliación es para llevárselo a otros. Amén. Entonces, el evangelio de la paz nos habla de una responsabilidad de llevarles a otros ese evangelio de las buenas nuevas. Ese evangelio que te dice, tú estabas condenado, pero Cristo te salvó. Eso sí es un hermano converso, pero si no es converso, estás condenado. Estás condenado a muerte eterna, a separación de Dios, al lago de fuego. Sigamos leyendo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos entregó el ministerio y nos dio su palabra. Esa palabra de reconciliación. Esta bendita palabra, yo cuando la leía inicialmente, ¿saben qué sentía en mi corazón? Acusación. Yo leía los evangelios y cuando la leía me sentía acusado. Decía, ay, yo me parezco a los fariseos, no me parezco en nada a los discípulos. Y gloria a Dios, porque ese es el objetivo de la palabra: señalar el pecado, señalar la doblez de mi corazón, la hipocresía, los deseos pretenciosos de mi corazón que me separan del Padre. Y entonces cuando pude ver eso, la palabra me mostró que yendo a los pies de la cruz de Cristo, y doy gracias por los muchos maestros, por los muchos consejeros, por aquellos hermanos que estuvieron pacientes, que tuvieron esos momentos de consejería conmigo y me decían, Juancho, solo tenés que pedir perdón, porque confesándolo lo exhibís y se lo entregás al Señor. Le quitas todo poder, toda autoridad al enemigo y se acabó. Tremendo. Y ese es el mensaje de la reconciliación, porque lo hemos recibido de parte de Dios. Nosotros no hicimos nada para salvar a otro hermano, simplemente tenemos la palabra de reconciliación y tenemos el ministerio de reconciliación, pero quien nos reconcilió fue Jesucristo. Fue Jesucristo quien nos reconcilió consigo mismo para librarnos de esa muerte eterna, de ese dolor, de ese sufrimiento. Miren, rechinar y crujir de dientes. Julito, terrible eso, ¿verdad? ¿A alguien le han rechinado los dientes? ¿Cómo se les pone el cuerpo? Se le hace uno así, ¿verdad? Horrible. Imagínense eso para toda la eternidad. Está feo, bien feo. Vamos a seguir leyendo 2 Corintios 5, 18, 21, desde el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Miren qué tremendo. Esta es una responsabilidad. Dios está rogando a través nuestro a aquellos que todavía no se han convertido, que no han recibido la palabra. Conviértanse, arrepiéntate, vuelve tu mirada al Señor. Estás en un camino de muerte. Dios está rogando a través de nosotros para que otros lleguen al conocimiento de su palabra, para que otros lleguen a ese conocimiento que es sublime, el nombre de Jesucristo. Amén. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si somos justos, no es por nuestras propias obras, es porque somos justos en Él, por su obra, por lo que Él hizo. Y entonces cuando nosotros entendemos lo que Él hizo, podemos predicar a Jesucristo como Salvador. Mis hermanos, a mí me da mucha tristeza cuando decimos, mira, recibí a Jesucristo porque Él te puede dar una vida feliz. Recibe a Jesucristo porque Él va a mejorar tus finanzas. Recibe a Jesucristo porque Él te va a dar salud física. Jesús te va a quitar todos los problemas y nunca más vas a tener dolor. Y cuando uno ve eso dice, ¿no entendió para qué vino Jesucristo a la tierra? Yo estaba condenado a muerte. Yo era quien merecía ir a esa cruz. Es más, yo merecía ir al lago de fuego. Yo y cada uno de ustedes, miren, es fea la palabra,
malditos, sin la sangre de Jesucristo, malditos. Esa es la realidad. Pero Jesucristo vino y se hizo maldito por ti y por mí. Se hizo maldito por ti y por mí. Aquel que nunca había cometido un pecado, aquel que nunca había fallado, que siempre había agradado al Padre, se hizo maldito. Miren, esa palabra es dura, pero tenemos que entender la dureza, porque no podemos imaginarnos realmente lo que Jesucristo pagó. No logramos dimensionar ese pago. Si no entendemos eso, vamos a estar hablando: Jesús va a salvar tu matrimonio, Jesús va a salvar tus finanzas, Jesús te va a sanar. No, Jesús ya te salvó. Él ya pagó. Somos salvos en Él. Cuando tenemos eso claro en nuestras vidas, entonces decimos: Señor, tú me reconciliaste contigo. Yo era tu enemigo, yo estaba en contra de ti. Tú ibas a derramar tu ira sobre mí, y Jesucristo la recibió en lugar mío. Y me reconcilió. Tú mismo me reconciliaste conmigo. Yo no sabía que era tu enemigo, yo no sabía que te había ofendido, yo no sabía nada. Y ese mensaje es el que a mí me confrontó. Yo era ignorante de la condición de mi corazón. Y cuando Jesucristo viene, wow, ¿qué queremos hacer? Yo les contaba el día miércoles. Estaba emocionadísimo porque el Señor me había salvado y quería compartirles a todos de Jesucristo. Pero como no tenía conocimiento de la palabra, entonces no sabía predicar. Y entonces venía en el Atanasio y vi a una persona sentada en medio en el arriate central del Atanasio. Pero miren qué sol el que había al mediodía, y no había un arbolito, no había nada. Y yo lo vi, y este pobre le pasó algo. Y di la vuelta y lo pasé viendo otra vez. Este está deprimido. Y di otra vuelta. Este está bien triste. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le voy a ir a predicar de Jesucristo. Yo sé que lo puede salvar. Miren, ¿cómo comienzo a hablarle? Le compré una Coca-Cola. Yo llegué con mi Coca-Cola, se la di, me senté, me terminé mi Coca-Cola. Adiós. Porque no sabía cómo predicar a Jesucristo. No sabía cómo predicar a Jesucristo. Y tengo la esperanza que esa Coca-Cola le ha hecho algo. Que le haya dicho: ¿quién era este? Me estaba muriendo de la sed. Tal vez era, decía un hermano, tal vez se le bajó el azúcar. No sé. Pero yo sé que el Señor obra de formas misteriosas. Amén. Entonces, es importante. Cuando hablamos del tema de la reconciliación, a veces nos quedamos solo con: mira, sos pecador. Si no te repetís, vas a ir al infierno. ¿Crees en Jesús? Sí, gloria a Dios, recibe, amén. Nos vamos, ¿verdad? Pero el evangelio no es así solamente. Jesucristo dijo en Mateo: id y haced discípulos. Y hacer discípulos no es solamente la salvación. Eso es mucho más, muchísimo más. Cuando hablamos de discípulos, es que lleguen a la estatura del varón perfecto. Es que conozcan el propósito del primer mueble que está en los pies, el altar de bronce. Que luego conozcan el lavacro. Que luego que conozcan el altar de oro, el candelabro, la mesa de los panes, el propiciatorio y el arca. Dios quiere que lleguemos a todos los niveles, porque en cada uno de ellos vamos aprendiendo una porción de la persona de Jesucristo. Y no solo conociendo, se va formando en nuestro corazón. Se va formando en nuestro corazón. Entonces, ese hacer discípulos implica que tengamos conocimiento de las leyes, de su palabra, de todo lo que la palabra nos dice, para poder enseñárselas a otros. Yo les pregunto, ¿cuál es? Cuando yo no me recuerdo si era fariseo o escriba ahorita, pero le preguntó a Jesús: ¿cómo resumirías la ley? ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? ¿O cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué fue lo que Jesús respondió? Oye, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así lo resumió Jesucristo. ¿Y cuál es el segundo? Y amarás a tu prójimo. Ahí lo resumió. Ahora viene la pregunta. ¿Ustedes me pueden decir cuáles son los dos primeros pecados registrados en la palabra de Dios? El primero, los dos primeros pecados fueron el de Adán y Eva comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos recibieron la indicación, ellos oyeron a Dios y consideraron que sus palabras no eran las mejores. Consideraron que Dios no era verdadero, consideraron que Dios no era justo, no era digno de confianza. Y entonces, ¿eso qué nos demuestra? Si no oímos la voz de Dios y la rechazamos, no amamos a Dios. Así que el primer mandato, todos lo hemos fallado. Todos lo hemos fallado. Así que tenemos problemas con Dios y somos enemigos de Dios. Pero ¿saben cuál es el segundo pecado? El asesinato de Abel. Caín mató a su hermano. Aquí muchos de nosotros nos llevamos muy bien. Ese hasta es terrible. Así que tenemos un problema bien grande. Primero es con Dios y el segundo es con nuestros hermanos. Aparentamos ser amigos, aparentamos que nos llevamos bien hasta que algo brota y entonces ahí quiero yo reventarle y darle duro al otro. Porque yo quiero que mi justicia, mi nombre no sea mancillado. Que no y que no. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien venir y decirme que yo? Usted no sabe quién soy yo. ¿Quién no ha dicho eso? Usted no sabe quién soy yo. Yo sí lo he dicho un montón de veces. El orgullo, esa prepotencia que nace en nuestro corazón, terrible, ¿verdad? Nos sentimos dueños del mundo y creemos que todos los demás nos tienen que servir porque creemos que somos dioses. Y cada uno de nosotros cree que es un Dios y cada uno quiere imponer su propio gobierno y su propio reinado y que todos le sirvan, ¿verdad? Así que vemos que tenemos dos grandes problemas, con Dios y con el hombre. Y quiero hablar con respecto a los hermanos. Si yo vengo y se acerca un hermano y yo estoy molesto, quítate de aquí, tonto. Y después pasa un día y yo me quedo pensando de lo que dije. Qué gacho yo hice mal, ¿verdad? No tenía que responderle quítate de aquí y menos decirle que era tonto. La verdad es que no tenía ningún derecho, no tenía por qué. Y entonces paso la vergüenza y digo, Señor, voy a ir a pedir perdón. Me acerco al hermano y le digo, fíjate que ayer yo tenía mis propios problemas tontos y ninguno de ellos es justificación para cómo yo te traté. Ninguna justificación. Y entonces viene el hermano, miren qué sabiduría. No te preocupes, ya pasó, no fue nada, ya se me olvidó. ¿Alguien ha pasado eso? Que dice, no te preocupes, ya pasó. ¿Sí? ¿Quién lo ha dicho? ¿A quién se lo han dicho? Ok, ¿saben ustedes qué es lo que está haciendo esta persona? Teniendo la ilusión del control. Cuando una persona viene y dice, no fue nada, cuando una persona dice, ya pasó, ni siquiera me di cuenta. ¿Sí? Charada, ¿verdad? Ni siquiera me di cuenta. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, yo tengo control sobre tu ofensa, así que no hay problema. Esas cosas a mí no me ofenden. Endiosado, tremendo endiosado. Ahora imagínense, vengo yo y hago una mentirita chiquitita. ¿Qué horas son? Son las 10:15, 10:11 y lo estoy viendo. Es chiquitita, ¿verdad? Pero de repente, Señor, perdóname por esa
tontera, qué insensatez. Jesús, no fue nada, hombre, tranquilo. Así es como responde Jesús. No, Jesús me dice, no, qué bueno que estás viniendo a perdón, porque eso es lo que hace el Espíritu, convencerte de que estuvo mal. No, hombre, tranquilo, no va a pasar nada. No, claro que sí. La Biblia dice que el mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego. Jesús no minimiza el pecado, no dice qué pequeño es tu pecado. No, no, hombre, no pasó nada, yo lo arreglo. Jesús no está minimizando el pecado. Nosotros minimizamos el pecado y lo hacemos ver chiquito, como que nada pasó. ¿Por qué? Porque mantenemos la ilusión del control. Cuando decimos no pasó nada, ¿qué estoy diciendo? No pasó nada, ¿qué tengo yo? No es nada, mano, es una cosita chiquita. Pero cuando viene el Espíritu Santo, que dice en Juan, vamos a leerlo. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, a mí me llama mucho la atención. ¿Será que la gente del mundo no sabe qué es mentira? Sí sabe que es mentira. Es lo opuesto a la verdad. ¿Será que el mundo no sabe lo que es adulterio? Claro que sí, hasta el mismo mundo rechaza y dice, ese es un adúltero. El mismo mundo sabe lo que es bueno y es malo. ¿Saben a qué viene a convencer el Espíritu Santo? Porque el mundo dice, yo no tengo problema con mi pecado. Y todos manipulamos y justificamos nuestras propias faltas. El Espíritu viene y me dice, Juan José, ese pecado que tienes en tus manos no es chiquito. Ese pecado y esa mentira que tienes ahí no es nada, es enorme. Y cuando me comienza a comenzar, yo me doy cuenta que solo estoy agarrando una astillita. Y cuando veo el monstruo con el que me estaba yo confabulando y digo, Dios, yo contra esto no puedo. Estoy condenado. Esto me va a aplastar, me va a destruir. Y ahí es donde viene, no te preocupes, yo lo voy a arreglar. Yo voy a salir al frente, yo voy a reconciliarte, porque eso que está en contra de ti es mi propia justicia y yo voy a pagar. Cuando entiendo, entonces ya tiene sentido su palabra. Yo puedo predicar y entiendo, Jesús, yo no puedo controlar la ofensa de mi hermano. La ofensa de mi hermano me dolió. Es más, yo no la puedo manejar. Me duele, necesito tu ayuda porque yo de verdad lo quiero agarrar del pescuezo. Tenemos problemas con hermanos porque no hemos aprendido a perdonar. Entonces, cuando yo veo el pecado de otro hermano y digo, no pasó nada. No, sí pasó. Me ofendió. Y tampoco es para decirle, mira, sí, qué desgraciado sos vos. No es para eso. Es, miren, ¿por qué no oramos? Porque lo que tú hiciste, vos no tenés control de esa área de tu vida. Y sabes qué, esa área de tu vida me lastimó y puyó un área que no ha sido tratada por Dios en mi vida. Y esa área es sensible, no ha sido redimida por Dios. Tanto tú como yo tenemos que ir a los pies de la cruz de Cristo. Oremos y pidamos perdón y clamemos para que ese ministerio de reconciliación en nuestras vidas con Dios sea sanado y que contigo, mira, esa palabra de reconciliación se haga en nosotros. Ese ministerio es una responsabilidad nuestra. Cuando yo veo a un hermano que está mal, yo debo, miren, con amor, con tacto y sobre todo con mucha oración. Señor, dame las palabras que no sé yo, ¿sabes, Señor? Úsame, pero quítame a mí y que seas tú el que hable, porque de verdad, cuando yo corrijo, de verdad se me va la mano, flagelo, casi que lo crucifico al pobre, ¿verdad? Entonces, Señor, que sea tu Espíritu hablando a través de mí, revelando cuál es la verdadera causa del pecado en el corazón, porque lo que vimos solo es superficial. Lo que está en lo profundo de su corazón, solo tú lo conoces. Muestra tu justicia, muestra tu juicio, tu sangre, Señor. Y entonces cuando uno ora, ya puede ir a hablar con el hermano y contarle, ¿verdad? Y hacerles ver. Pero vean, 2 Corintios, volvamos a leerla. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Miren, el ministerio de reconciliación, qué bonito que ahorita estamos entre hermanos y si ofendo a Mario Roberto, pues oramos y con Osberto y así con cada hermano. Pero el ministerio de reconciliación es con los del mundo, que son enemigos de Dios. Este mundo es enemigo de Dios. Y saben que uno no puede hacer amistad con los del mundo. Pero el tema es, somos reconciliadores. Así como Dios se dio por nosotros, Él quiere que nosotros vayamos y que nos demos a nosotros mismos por su nombre, clamando, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Están condenados a muerte. Ese es el evangelio. Esa es la responsabilidad que tenemos. Fíjense, hace unos días estábamos hablando con un hermano y me llamó en sobremanera lo que él vino a comentar. Voy a traer a colación la vida de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. ¿Sí o no? Ok. Jesús, cuando le pidieron una señal, Él dijo, una señal les voy a dar a esta generación ingrata, incrédula, malvada. Y les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús, ¿cómo le fue en el centro de la tierra? En el corazón de la tierra. Bien. No, ¿verdad? Le fue mal, terrible, fue oscuro. Y si tienen dudas, vayan a leer el Salmo 18. Ahí se lee clarito cómo lanzaron lazos y tendieron contra él toros de Basán. Terrible. Esa escena, cuando uno la lee, yo la leo, yo digo, Dios, lo que tuviste es que pagar para salvarme a mí. Ahora la comparación, ¿cómo salió Jonás de la ballena? Yo he visto varios programas de caricaturas lo estuve revisando, ¿verdad? Y no encontré ninguno donde Jonás se viera mal. En todo salió bien peinadito. Bien peinadito. ¿De verdad? No encontré nada que reflejara la condición paupérrima, desastrosa de haber salido del vientre del gran pez. 3 días en los jugos gástricos. Lo vomitó, pues, lo escupió. Ese hombre salió mal. Parecía muerto. Y entonces vayan ustedes a oír la prédica de Jonás. Arrepiéntanse, porque si no les va a pasar, miren, esta condición de muerte. ¡Ja! Terrible. Y es lo que dice Hebreos. Terrible cosa es caer en las manos de Dios. Terrible. Pero qué paradójico que David dice, entre las 3 cosas que le toca escoger, dice, mejor caigo en sus manos, porque ahí encuentro misericordia. Entonces, si yo no entiendo y no conozco el corazón amador de Dios, caer en sus manos y no conocer la sangre de Cristo, Dios, oh Dios. Pero si ya tengo la sangre de Cristo. Así que ustedes, mis hermanos, ustedes pueden predicar como Jonás, porque ustedes tienen una experiencia de muerte. Ustedes tienen una experiencia de soledad, de angustia, de amargura. Miren, muchas veces no se necesita conocer todos los versículos de la palabra de Dios. Con que ustedes digan, yo estaba muerto, Jesús me salvó, yo no sé qué hizo, pero yo sentí como me sacó de las fauces del león, de ese infierno, de ese lago de fuego, cómo liberó mi alma, rompió cadenas, rompió ataduras. Fue algo milagroso. Yo no puedo explicarlo. Y el testimonio de amor que tengamos a otros, miren, ese testimonio de amor no es fruto mío, es fruto de su amor, de su reconciliación hecho en mí para otros. Y ese testimonio es el que predica. Cuando yo no dejo que Cristo en mi vida haga la obra, entonces no hay testimonio, no hay fruto.
Y entonces ustedes pueden predicar la antítesis de 2 Corintios, la que leímos al inicio. Ahora la pueden decir: yo parecía que estaba vivo, pero estaba muerto. Yo aparentaba tenerlo todo, pero no tenía nada. Fingía estar lleno, pero estaba vacío. Figuraba estar gozoso, pero estaba triste. Engañaba diciendo que era rico, pero era pobre. Parecía que yo daba, pero buscaba aprobación. Esto es lo que podemos predicar. Cuando uno realmente tiene un corazón agradecido, no se queda callado. Lo leímos en 2 Corintios 8. Dice: primeramente nos entregamos a Dios, y después de que nos entregamos a Dios, nos podemos entregar a cualquiera, sirviendo, amando, entregando el amor genuino de Dios. Pero si no nos entregamos a Dios, son puros cuentos, son puras charadas las que estamos haciendo. Primero nuestra reconciliación es con Dios. Eso de que yo le voy a pedir a mi hermano perdón sin antes ir al Señor, es imposible. Es una farsa. Y yo quisiera que fuéramos rapidito a Números 21:8, porque ya se está acabando el tiempo. 21:8 nos habla de cuando Moisés, el pueblo de Dios, se rebeló en el desierto y se estaban quejando porque ¿para qué nos sacaste a morir al desierto, a comer de este maná liviano? No tenemos agua, todo es murmuración, queja, el aire acondicionado está muy frío, otra vez los de la alabanza que nos invitan a pasar adelante, que mucho volumen, que deberían de poner aquí, que poner allá, y miren toda nuestra murmuración. Miren, si ustedes lo ven, es murmuración delante de los ojos de Dios. Todo el tiempo me estoy quejando en vez de decir gracias. Y entonces dice, vamos a leer, para no hacerlo más largo, Números 21:8-9. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Esto sucedió porque toda la gente estaba murmurando. Entonces Dios mandó a estas serpientes para que los mordieran, porque todo el tiempo estaban murmurando. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren qué tremenda esta cita. Juan 3:14. Antes, previo a la gran famosa cita de Juan 3:15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué ponen a Jesús comparado con una serpiente? Porque Jesús se hizo maldito, al igual que la serpiente. Se hizo maldito. Y Él fue puesto en un lugar alto para que todos lo pudiéramos ver. Se le dio nombre sobre todo nombre. La semana pasada Edgar dijo algo tremendo, golpeó mi vida y me dijo: Señor, que guárdame, Señor. Es más, destruye esa guarida de chacales, esa guarida, Señor, de serpientes, esa guarida de dragones que está en mi corazón. Destrúyela, porque miren esas imágenes. Eso es lo que está en nuestro corazón, esa perversión, esa iniquidad, a hacer lo contrario de Dios. Y entonces esa ofensa, ese pecado, debemos de llevarlo a la cruz de Cristo y confesarlo. Y confesarlo. Voy a decir, no lo vamos a leer, pero el privilegio. Ahorita vimos la responsabilidad. El privilegio lo leemos en 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Pero quiero que lean solo la última parte. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan ver este evangelio que se nos ha sido predicado a nosotros. Anhelan oírlo. No lo pueden predicar. ¿Saben por qué? Porque no tuvieron la experiencia de ser redimidos. Ellos no lo tienen. Ellos ya están en la presencia de Dios. Nosotros podemos decir: miren, la muerte es terrible. El dolor es horrible.
El estar separado de Dios es terrible. Y poder predicárselo a otros es un privilegio. Es un privilegio. Y eso es a lo que nosotros hemos sido llamados. A predicar el evangelio de Jesucristo, la reconciliación que hizo Él por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Él no murió por unos cuantos, Él murió por todos. Consumado es, dijo, consumado es en la cruz del Calvario. Ya lo pagué, Señor, solo le queda a ellos tomar la decisión por mi nombre. Así que termino y les recuerdo que tenemos un ministerio. Y ese ministerio es de la reconciliación. Tenemos la palabra de reconciliación. Y Dios está a través tuyo rogando a otros: arrepiéntete, arrepiéntete, vuelve tu mirada a Dios. Vamos a orar. Yo no sé si hay alguno aquí en su corazón que quiera entregarle su vida al Señor, que se acaba de dar cuenta que está en guerra con Él, que está en contra de Dios. Ahí en tu lugar puedes venir y pedir perdón. Y si tú necesitas oración y quieres entregarle tu vida, puedes ponerte de pie. Si tú has ofendido a un hermano de la congregación, puedes ponerte de pie e irle a pedir perdón. Padre, gracias. Gracias porque tú nos reconciliaste contigo mismo. Tú hiciste toda la obra. Yo era ignorante. Éramos ignorantes de tus cosas. Éramos ignorantes de nuestra transgresión. Éramos ignorantes del pecado, de la inmundicia, de todo, Señor. Creíamos que éramos buenos, porque nuestro punto de comparación son los hombres más malos de este mundo, Señor. No nos habíamos dado cuenta que tú sí realmente eres bueno. No te conocíamos. Y cuando nos convenciste de pecado, Señor, nos dimos cuenta que estábamos perdidos, que nuestro camino era de perdición y de muerte eterna. Gracias. Gracias por reconciliarme contigo. Gracias por pagar esa deuda que yo no podía pagar. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque me has atraído a ti con lazos de amor. Porque tú me has convencido de pecado. Porque tú me has convencido de la enemistad que no solo tengo contigo, sino con todos mis hermanos y con la gente de afuera. Gracias. Gracias, Señor.